Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Yolet Cruz. Hoy les voy a explicar el tema del presente simple en inglés en todas sus formas, en todas sus reglas y algunos ejemplos de estos. Empezamos con la primera forma, que es la forma afirmativa. En la afirmativa no usamos ninguna clase de auxiliar ni nada similar. Y empezamos con los pronombres I, you, we and they, que es yo, usted, nosotros y ellos. En I no le quitamos ni le agregamos nada. Por ejemplo, yo estudio inglés, usted estudia inglés, nosotros estudiamos inglés y ellos estudian inglés. Para este no hay ninguna clase de reglas como dije anteriormente. Para los pronombres en terceras personas, que es he, él, she, ella, it, eso, para ciertos verbos nomás le agregamos la S. Por ejemplo, para el verbo could le agregamos nada más la S. He could, le agregamos la S. She could, it could. La segunda regla para las terceras personas es que aquellos verbos que terminen en O, en X, en SS, en CH y en SH, a esos verbos se le agrega la ES. Por ejemplo, he, go. Para ese se le agrega, como dije anteriormente, la ES. Para, por ejemplo, fits, que es con que termina con X, igualmente se le agrega la ES. Para SS, por ejemplo, kiss, se le agrega la ES. Igualmente para el resto de verbos que terminen en CH y en SH. La tercera regla que tenemos es para aquellos verbos que terminan en Y. Por ejemplo, ya lo usé anteriormente, study. A este tipo de verbos lo que se hace es que se le quita esa Y y le agrega IS. Igualmente con el resto de pronombres. Studies, it studies. Entonces, esas son las tres reglas para la afirmativa. Solo hay un verbo en el cual es play, que cuando lo ponemos con los pronombres en terceras personas le agregamos la S porque antes de la Y hay una vocal. Entonces, si le colocamos la IS y le quitamos esa Y, quedaría plays. Plays, en el cual en la gramática en inglés sería horrendo ponerlo. Entonces, por esta razón le colocamos, esto está mal. Le colocamos la S porque anterior de la Y hay una vocal. Bueno, la siguiente forma es la forma negativa. Para la forma negativa vamos a usar dos auxiliares que son el das y el do. El das es para las terceras personas, que son she, he e it, y el do es para las primeras personas y para los plurales. Por ejemplo, I, que es yo, you, usted, we, nosotros, y they, que es ellos. Bueno, las reglas para las terceras personas es que si le agregamos, le ponemos el das, al verbo no le colocamos la S o la IS
o la ES, como dije anteriormente. Por ejemplo, she doesn't, does not study. Cuando le ponemos el does, no le agregamos el is o las reglas que mencioné anteriormente, ya que el does ya nos dice que esta es una tercera persona, ¿sí? Si le colocamos de nuevo esa tercera persona al verbo, entonces que primero gramaticalmente queda súper mal y que va a quedar como doble tercera persona, algo así. O sea, como doble tercera persona. Entonces el verbo lo dejamos en infinitivo y le dejamos el das, que eso significa que es la tercera persona. Igualmente así para todo el resto de pronombres, que es he doesn't not study, o it does not study. Listo. Una forma más corta para escribir does not, para no escribirlo así tan largo, es she does, la n le ponemos como una comillita, doesn't study. Estos, como ya dije, se pronuncia doesn't. Igualmente con las otras, he doesn't study, it doesn't study. Bueno, ahora continuamos con las primeras personas y para los plurales. Con ese ya no usamos el auxiliar da, sino el auxiliar do. El do tiene las mismas reglas que el das. Por ejemplo, I do not study. ¿Sí? O sea, aquí no tiene prácticamente ninguna regla. Para poder poner el not, igualmente con el auxiliar das, tenemos que usar estos dos auxiliares, que es estos que se ven aquí. Si no los colocamos, entonces queda, o sea, no queda bien gramaticalmente. Entonces le agregamos el da. Igualmente con el resto de pronombres, you do not study, we do not study. Igualmente con el they do not study. Una forma más corta para decir do not es por ejemplo, I don't study. Igualmente con el resto. You don't study. We don't study. Y they don't study. Listo. La siguiente forma para el presente simple es la forma interrogativa. Para esta forma utilizamos los mismos auxiliares que mencioné anteriormente, que es does y do, igualmente para los mismos pronombres, que son she, he, it, y para estos I, you, we y they. Para estos, para las terceras personas,
Las reglas es que vamos a tomar una oración en negativo. Por ejemplo, she doesn't study English. She doesn't study English. ¿Qué es lo que hacemos en las interrogativas? En las interrogativas quitamos este NT o el not, lo quitamos y el auxiliar does lo pasamos a la parte de acá. ¿Sí? Entonces, y le agregamos la pregunta al final, el signo de interrogación. Entonces queda does she study English? Para las interrogativas la pregunta quedaría así. Igualmente tenemos las mismas reglas que mencioné anteriormente, que si colocamos el auxiliar does, no le colocamos aquí nuevamente IS, porque como dije anteriormente, quedaría doble tercera persona, entonces gramaticalmente queda mal. Entonces el verbo lo dejamos en infinitivo. Igualmente así para cada uno de estos pronombres. Entonces, como la fórmula para gramatical para esto es el auxiliar das más el pronombre más el verbo en infinitivo más el complemento. Más el complemento más el verbo el signo de interrogación. Entonces esta es la fórmula. Bueno, para las primeras personas y los plurales cogemos la misma forma, como mencioné anteriormente, usamos una oración negativa, le quitamos la NT o el not y el auxiliar lo pasamos para este lado, anterior pronombre. Entonces, y el I, solo en este caso, el I se convertiría a you. ¿Por qué? Pues porque prácticamente uno mismo no se puede preguntar a no ser que le esté preguntando al espejo. Entonces, queda do you study German? Y el signo de interrogación. Igualmente, la fórmula gramatical es el auxiliar do más el pronombre más el verbo, igualmente en infinitivo, más el complemento. Entonces esa es la fórmula gramatical para hacerlo. Listo. Entonces tenemos la oración interrogativa. Por ejemplo, do you study German? ¿Cómo respondemos esa pregunta? En forma corta, para responderlo, lo hacemos de la siguiente manera. Yes, colocamos, en este caso nos está preguntando a nosotros, está preguntando, ¿estudias alemán? Entonces, nos está preguntando a nosotros, entonces respondemos yo. ¿Sí? Entonces, y le colocamos, en vez de en forma corta, le colocamos el auxiliar. Entonces, yes, I do. Sí, lo hago. Igualmente, en forma corta, para negativa, usamos no, I do not
o sea, como si estuviéramos armando una oración negativa, o no, I don't. No, no lo hago. No, no lo hago. Ambos significan lo mismo. Ahora, para responderlo en forma larga, es como una oración negativa o afirmativa, pero simplemente agregándole al inicio el yes o el no. Entonces, usamos yes, I study German. ¿Por qué no le agregamos el auxiliar aquí? Porque en afirmativo no es necesario agregarle, o sea, no está bien gramaticalmente agregarle el auxiliar. El auxiliar solo es para las oraciones negativas o para las oraciones interrogativas. O sea, esta forma es para preguntas yes, no. Estas son preguntas yes, no question. Entonces, eso significa sí, estudio alemán. O en este caso, le colocamos no, I don't, ahí sí usamos el auxiliar porque es una oración negativa. I don't study German. No estudio alemán. Entonces, para poder responder de forma larga, es prácticamente una oración afirmativa o negativa, agregándole el yes o el no. El siguiente subtema que vamos a tocar es las preguntas interrogativas, pero las WH, que la fórmula gramatical es preguntas WH más pronombres, más los auxiliares que ya mencionamos anteriormente, que es tú y das, tú o das, más el pronombre, más el verbo en infinitivo, más el signo de interrogación. ¿Cuáles son las preguntas WH? Son what, why, where, when, who, how long, how much, how many, y what time. Listo. Para cada uno de estos hay reglas diferentes. Por ejemplo, en caso de que se vaya a usar el what, por ejemplo, what do you study? ¿Qué estás estudiando? Aquí no colocamos, por ejemplo, alemán, que estás estudiando alemán. Primero que todo, gramaticalmente está mal. Segundo, se está dando la respuesta en la misma pregunta, cosa que eso no se debe hacer. Entonces el complemento se retira de ahí y entonces queda solo hasta el verbo en infinitivo, en caso del what. Entonces, respondemos. Le respondemos en forma larga, o sea, la oración en afirmativa. Entonces, I study German. Yo estudio alemán. Paraguay.
usamos el da, podemos usar el do o el das. Why does he go late? ¿Por qué fue tarde? Entonces, para responder no usamos, usamos la pregunta en la oración en afirmativo, pero le agregamos el because, que es por qué, pero en respuesta. Entonces eso significa por qué fue tarde. Entonces, ¿por qué? Because he wakes. Recordamos las reglas que mencioné anteriormente. Le agregamos aquí solamente la S porque ya termina en vocal, entonces solamente le agregamos la S. Wakes up late, porque él se despertó tarde. Late. Para where. Para where significa dónde, es en un lugar específico. Por ejemplo, where do they fish? ¿Dónde pescan? Entonces ahí respondemos, podemos responder con nosotros, perdón, podemos respondemos ellos pescan en el lago, the lake. El when lo usamos para cuándo. Por ejemplo, cuando ella estudia, cuando estudia ella, perdón. Aquí respondemos ella estudia en Estados Unidos. El who es para preguntarle quién. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí en who? En who le quitamos el pronombre, porque si le colocamos el pronombre, como dije anteriormente, queda gramaticalmente mal y le estamos dando la respuesta. Entonces, who, quién, colocamos el auxiliar, que usamos el das, quién, entonces ponemos el who, el das, entonces, y el verbo, ¿quién llama? No colocamos el pronombre porque ya dije la razón antes. Entonces en la respuesta ahí sí colocamos el pronombre porque estamos respondiendo. Entonces, ¿cómo usamos este auxiliar en tercera persona? Entonces ella llama. El how long lo utilizamos para tiempo, pero para los periodos de tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿en cuánto tiempo tú lo haces? ¿Sí? ¿En cuánto tiempo lo haces? Entonces, se dice, respondemos, yo lo hago en una semana. El how much es para incontables. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo para how much es cuánto arroz hay. Entonces podemos contestar hay mucho arroz. Bueno, un ejemplo para how many, que son los contables, es ¿cuántas naranjas
hay sobre la mesa. Bueno, para contestar, contestamos. Hay 8 naranjas. ¿Por qué contestamos aquí is y por qué contestamos aquí are? Aquí contestamos is porque bueno, la razón por la que colocamos aquí el is y aquí el are es porque is es para singular y para terceras personas. En este caso, arroz funciona como it. Entonces, como el it funciona, el is es para las terceras personas, que son he, she, it. Más adelante explicaré eso. Igualmente el are es para los plurales. Entonces, esos funcionan como they, ellos o estos. Ahora continuamos con what time, que significa qué hora, o sea, una hora específica, no como how long, que es como un periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, what time is it? What time is it? ¿Qué hora es? Entonces, respondemos it's, colocamos acá la S, o it is 5 past 11. Faltan 5 para las 11. ¿Sí? Entonces, este what time es para una hora específica.